Capítulo 11. Declaración de guerra atroz contra México. 25 de diciembre, mar frente al reino de Lombarnia, flota del Imperio Artía. Con el fin de castigar a los bárbaros del lejano oriente que cometieron la insolencia de rechazar la carta del emperador y expulsar por la fuerza a su enviado especial, el Imperio Artía envió 324 buques de guerra de vela y 110 jinetes dragón hacia el reino de Lombarnia. En los hangares de dragones de cada barco, los jinetes y los mecánicos de mantenimiento corrían de un lado a otro para cumplir la orden de despegue emitida por el comandante. En el buque Azur, un jinete de dragón se preparaba para surcar los cielos. Rápido. Hagan que los dragones vuelen. Las instrucciones del jefe de mantenimiento resonaban en el hangar. Gracias a los mecánicos, los preparativos para el lanzamiento se completaban con rapidez. Armadura lista, sujeciones listas, preparativos completados. Puedes volar cuando quieras, Torsa. Entendido. Gracias, Ramball. Tu destreza siempre me salva. Torsa Latissimus, uno de los jinetes, agradeció a su amigo de la infancia y mecánico, Ramball Enlargement, mientras se colocaba el casco de la armadura ligera. Una vez listo, Torsa sujetó las riendas que salían de la boca del dragón y dirigió la cabeza de la bestia hacia la compuerta del hangar. Abran la escotilla de vuelo. Bajo la fuerza de 4 mecánicos, se abrió la escotilla situada en la parte posterior de estribor del casco. Más allá se extendía el área marítima enemiga que estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. En el horizonte hacia el que se dirigía la flota, se divisaba un grupo de gigantescos buques de color gris. Fuera, fuera, fuera. A la orden del jefe de mantenimiento, los 5 dragones a bordo del Azur despegaron uno tras otro. Ramball observó con una sonrisa orgullosa cómo Dorsa, el último de ellos, emprendía el vuelo. Como cualquier niño nacido en este mundo, ambos habían soñado con ser jinetes dragón. Admirando desde pequeños a quienes surcaban el cielo libremente, Dorsa y Ramball superaron hace 4 años el difícil examen de ingreso a la división de dragones del Imperio Artía, y desde entonces se habían dedicado por completo al entrenamiento esperando el día de su despliegue real. No obstante, a mitad de su recorrido, Ramball sufrió una pérdida considerable de visión a causa de una fiebre intensa, lo que le obligó a dejar su entrenamiento. Torsa, quien entendía a fondo la frustración de su amigo, le aseguró que lograría el máximo honor en su primer combate para compensar el sueño interrumpido de su compañero. Ramball, reconociendo sus sentimientos, decidió apoyar a los jinetes asumiendo el rol de mecánico. Y hoy, al fin, había llegado el día en que Dorsa haría su debut. Causa caos por mí también. Déjame experimentar ese sueño a través de ti. Ramball grabó en su memoria la figura heroica de su amigo, quien batía sus grandes alas para unirse a sus compañeros que ya volaban a gran altura. Los 110 jinetes, dignos de ser llamados los soberanos del cielo, se dirigieron hacia la isla donde habitaban los odiados bárbaros. 28 de diciembre, aguas de las islas Yolizli, Destructor Constitución, sección médica. En un entorno despojado de color y sin vida, se encontraban dispuestas varias camas de hospital. El personal médico, vestido con batas blancas, se movía con rapidez, atendiendo a los lesionados que descansaban en las camas. Todos ellos eran cautivos del ejército del Imperio Artía que, aunque habían sido arrojados al agua desde sus embarcaciones durante la contienda de Lombarnia, habían conseguido sobrevivir. Entre esos prisioneros se hallaba un joven mecánico. Ramball, que en sueños veía cómo despedía a su amigo en el cielo, despertó de repente. Sin comprender la situación, miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba acostado sobre una cama de color azul. Su cuerpo estaba envuelto en paños blancos, como vendajes, por todas partes. Doctor, el paciente del número 23 ha despertado. Escuchó una voz a su lado llamando a alguien. Al girar la cabeza, vio a una mujer joven vestida con un uniforme blanco impecable. Tenía ojos marrones y cabello castaño oscuro, rasgos faciales poco comunes en el mundo oriental. Rememoraba el ruido de las explosiones después de haber despedido a los jinetes, y posteriormente, el sonido del impacto que hizo temblar al Azur. A partir de ese momento, no recordaba nada más. Con una mirada más tranquila, se percató de que otros soldados imperiales lesionados estaban reposando en camas parecidas. Mientras Ramball seguía aturdido, apareció un hombre vestido con una larga bata blanca. ¿Dónde estoy?, le preguntó al hombre. Mateo Villalobos Castañeda, oficial médico de la Armada de México con el rango de teniente de navío, respondió mientras consultaba una carpeta clínica. Estás dentro del buque de la Armada de México, el Constitución. Antes que nada, deja que revise tus latidos y tus pulmones.
Dicho esto, el teniente Mateo se colocó un estetoscopio en los oídos. ¿Un buque de México? México. Rambal recordaba ese nombre. Aquellos insectos alados gigantes helicópteros, que emitían sonidos ensordecedores y aparecieron en el campo de batalla, se habían identificado con ese nombre. Después de ignorar sus advertencias, la flota imperial fue aniquilada sin que supieran cómo. Es decir, ahora estaban cautivos dentro de un barco enemigo. Y el ejército imperial. La flota del Imperio Artia fue aniquilada. ¿No lo recuerdas? Básicamente, ustedes son prisioneros de guerra. Al escuchar con tanta frialdad de boca de un médico enemigo que su flota había sido exterminada, el rostro de Rambal palideció al instante. ¿Aniquilada? Entonces, ¿qué pasó con los jinetes dragón? Recordó las figuras de los jinetes siendo alcanzados por explosiones misteriosas tras despegar. Entre ellos, probablemente, estaba su amigo Dorsa. Los 110 dragones que volaron fueron presa de nuestros cazas. Recibieron impactos directos de misiles. Es casi imposible que alguien haya sobrevivido. El teniente Mateo respondió con total naturalidad. Al enterarse tan bruscamente del trágico final de los guerreros del cielo, la expresión de Rambal cambió a una de furia ciega. ¿Cómo se atreven a matar a Dorsa? Al recibir la noticia del fallecimiento de su mejor amigo, Rambal trató de lanzarse hacia Mateo, movido por las intensas emociones que brotaban de su interior. No obstante, Mateo, debilitado por sus propias lesiones, lo rechazó con delicadeza, empujándolo levemente en la frente y haciéndolo regresar a la cama sin dificultad. Quédate acostado. Tu recuperación aún es insuficiente. Maldición. Rambal, incapaz de ejercer fuerza, apretó los puños con frustración y rabia. Dirigió una mirada cargada de odio hacia Mateo. Al ver esto, el médico soltó un profundo suspiro y habló para calmar al excitado joven. Seguramente nos odias ahora mismo, pero eso es rencor injustificado. Para empezar, ¿a qué vinieron aquí con espadas, cañones y dragones armados? ¿Ustedes vinieron de viaje turístico? ¿Qué has dicho? Las palabras del teniente Mateo, que parecían insultar al ejército imperial, indignaron aún más a Rambal. Pero Mateo continuó sin inmutarse. Exacto. No fue así, ¿verdad? Ustedes vinieron a hacer la guerra. Al final, la voz de Mateo se alzó. Ante un Rambal que parecía no captar lo que el médico intentaba transmitir, este comenzó a compartir su perspectiva acerca de la lucha, mientras revivía los dolorosos recuerdos de su experiencia en la guerra de Asia Oriental en apoyo a los estadounidenses en la península de Corea. El conflicto bélico implica eliminar al enemigo para cumplir con los propósitos del grupo al que se apoya. Asimismo, en este enfrentamiento, fue su imperio quien dio inicio a las actitudes agresivas. Cuando se saca la espada en primer lugar e intentas eliminar al rival, lo sensato sería estar listo para enfrentar la muerte también, ¿no te parece? Desencadenar una guerra contra alguien a quien menosprecias por considerarlo inferior, sin poseer una verdadera resolución, y posteriormente sentir rencor tras una derrota humillante. Me parece extremadamente egoísta. ¿Qué dices? Rambal se enfureció aún más al ver su sentimiento calificado de egoísta, pero Mateo no le dejó interrumpir. Además, ese amigo tuyo, Dorsa, era un jinete que luchaba en el frente, ¿verdad? ¿Acaso era el tipo de hombre que no tenía esa determinación en el campo de batalla? Mateo cuestionó la resolución de Dorsa como soldado. No es cierto. Él era un caballero orgulloso que no temía a la muerte. Ya veo. Rambal negó las palabras de Mateo sacudiendo la cabeza. Tras un breve silencio, Mateo volvió a hablar. Lo que mencioné anteriormente es únicamente mi perspectiva personal. No es necesario darle demasiadas vueltas. Sin embargo, si decides aborrecer algo en este momento, que sea tu propia debilidad por haber tomado la iniciativa de atacar primero y haber fracasado por falta de fuerza. Nosotros simplemente nos encargamos de desprender las cenizas que cayeron sobre nosotros. Se acabó la charla. Déjame escuchar tu corazón. Mateo comenzó el examen físico. Sus palabras dejaron una profunda marca en el corazón del joven mecánico. 28 de diciembre, noche, Imperio Artia. El 10 de diciembre, la fecha en que el gobierno de México tomó la decisión de intervenir oficialmente en la batalla naval frente al reino de Lombarnia, se comunicó a la misión diplomática que había sido enviada al Imperio Artia que debía salir del país para asegurar su protección.
No obstante, dado que el Imperio Artia implementaba una política de bloqueo marítimo que restringía el anclaje de embarcaciones extranjeras en su capital, Custefai, por motivos de seguridad y regulación comercial, el barco que transportaba a la misión, el destructor Allende, se encontraba anclado en las cercanías de la ciudad de Nospedi, la segunda urbe más importante del imperio, ubicada a aproximadamente 350 kilómetros de la capital por vía terrestre. Dado que los traslados internos se realizaban en carruajes alquilados localmente, la misión que estaba en la capital recibió la orden de evacuación el 12 de diciembre, pero no fue hasta la noche del 28 de diciembre, 16 días después, cuando finalmente regresaron a Nospedi. Por fin regresamos a México. No quiero volver a negociar con este tipo de gente arrogante en mi vida. La secretaria de Relaciones Exteriores es increíble. A pesar de que informamos repetidamente que negociar con este país era imposible, los jefes insistían con que hiciéramos algo como fuera. Para empezar, ellos solo ven a México como un país bárbaro del lejano oriente. Bajo la lógica diplomática de este mundo, es imposible que acepten establecer relaciones en igualdad de condiciones. Los diplomáticos Elías Sandoval Montes e Íñigo de Velasco y Zúñiga se liberaban de la tensión en el interior del carruaje. Aunque solo fueron 5 días de diálogos con los representantes imperiales en Custefai, la experiencia resultó ser profundamente humillante para ellos. En este contexto, donde se considera habitual discriminar a los países en función de su poder, el Imperio Artia no mostró ningún respeto hacia los enviados de México, a quienes percibían como una nación bárbara en ascenso. Íñigo y Elías tuvieron que controlar su indignación en numerosas ocasiones para preservar la diplomacia, pero al recibir la orden de regresar, experimentaron una gran sensación de alivio. Por último, el carruaje que llevaba a los 2 diplomáticos y a 3 integrantes de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano, quienes actuaban como protección, arribó al puerto de Nospedi, envuelto en la oscuridad de la noche. Los 5 se descendieron e Íñigo, en su papel de representante, hizo la entrega del pago al conductor. 1, 2, 3, sí, está exacto. Bien, señor, yo me retiro aquí. Sí, gracias por el largo viaje. Íñigo dedicó unas palabras de agradecimiento al cochero, quien guardó las monedas de oro en su ropa. Tras despedirse, los 5 integrantes de la misión comenzaron a caminar hacia el puerto nocturno. El bote está por aquí. Bajo la dirección del cabo Juan Carlos Tellez Estrada, el grupo se dirigió al muelle, donde los aguardaba la pequeña embarcación que los conduciría de vuelta al Allende. La brisa del mar era fresca y el puerto se encontraba vacío, únicamente resonaba el murmullo de las olas. No obstante, después de caminar unos pasos, una figura inesperada surgió de la nada delante de ellos. ¿Quién eres? Un hombre sospechoso con una capucha negra les bloqueó el paso. Ante su apariencia claramente hostil, los 5 hombres agudizaron sus instintos de alerta. Supongo que ustedes son los enviados de la Nación de México. Sí, así es. ¿Desea algo? El encapuchado conocía su identidad. Elías, sintiendo el peligro, dio un paso al frente para preguntar por la identidad del hombre. Señor Elías, no se acerque. Es peligroso. ¿Eh? El cabo Juan se percató del riesgo y exclamó, pero ya era demasiado tarde. Justo en el instante en que Juan daba la alerta, el individuo con capucha agitó su espada y, con un solo golpe, le cercenó el antebrazo izquierdo a Elías. ¡Ac! ¡Ay! El brazo de Elías cayó al suelo. La sangre brotó en abundancia del corte y, ante el dolor insoportable, Elías se desplomó y se encogió en el suelo. Elías. Maldito, ¿qué crees que haces? Íñigo gritó, pero el hombre no respondió. En su lugar, levantó su espada con fuerza para dar el golpe de gracia a Elías. ¡Vacum! ¡Ac! En el momento decisivo, Juan desenfundó su arma y disparó de inmediato al hombre. Este, con el corazón impactado de forma certera, se desplomó sin vida al suelo. Sin embargo, la situación no finalizó en ese punto. Íñigo, Juan y los demás observaron a su alrededor y comprendieron que, en un instante, habían quedado cercados por un grupo que mostraba una evidente hostilidad. ¿Quiénes son ustedes? Juan gritó para identificar al enemigo. Entonces, quien parecía ser el líder del grupo, se quitó la capucha y respondió. Nosotros somos las Fuerzas Armadas del Imperio Artia. Su país ha manifestado agresión hacia el imperio en el océano del lejano oriente. Por mandato de su majestad el emperador, acabaremos con ustedes y mostraremos sus cabezas como una proclamación de guerra contra México. Íñigo, Juan y los otros 2 soldados experimentaron una sensación de frío en la sangre.
El militar del ejército imperial había afirmado que su misión era, sin lugar a dudas, acabar con sus vidas. Para su sorpresa, el suboficial imperial, Nodur Vermis, prosiguió con su discurso. ¡Qué nación bárbara tan estúpida!, adelantando su propia destrucción. A pesar de que el imperio mostró una misericordia sin igual durante las negociaciones en la capital ante ustedes, que no conocen el sentido común. ¡Qué misericordia! Juan expresó su indignación por la soberbia de Nodur. Las conversaciones diplomáticas se habían convertido en un intercambio constante de agravios hacia la misión de México, algo intolerable para cualquier compatriota. Miguel, Rodrigo, vamos a romper el cerco enemigo y regresar a la Allende. Con el fin de hacer frente a esta difícil circunstancia, el cabo Juan optó por avanzar con determinación y susurró instrucciones a sus hombres, Miguel, Ángel y Rodrigo. Los dos soldados de primera clase respondieron con un asentimiento silencioso. A la orden de Juan, él, Miguel y Rodrigo dispararon sus pistolas de 9 milímetros indiscriminadamente contra los soldados imperiales. La lluvia de balas cayó sobre ellos sin piedad. ¡Ac! Alrededor de 10 soldados imperiales fueron abatidos sin poder reaccionar. Asustados por la sorpresa, los demás enemigos imperiales dudaron llenos de temor. ¿Acaso eso es un arma de fuego? ¿Por qué simples soldados de una nación bárbara poseen armas de fuego? El suboficial Nodur observó con desprecio a los 3 individuos que sostenían las pistolas. Para esos hombres, las armas de fuego, pequeñas armas de cañón portátil, representaban tecnología avanzada recién creada por una determinada gran potencia. Incluso para el Imperio Artia, la transición de importar estas armas a fabricarlas internamente era algo relativamente nuevo. El hecho de que una nación incivilizada del lejano oriente ya las utilizara de manera efectiva, y en un formato tan reducido, era una idea que ni se atrevían a concebir. Ahora. ¡Corran! Sin saber lo que pensaba el enemigo, Juan vio en este instante de vacilación una oportunidad y dio la orden a los otros 3. Siguiendo su señal, Íñigo, Ángel y Rodrigo echaron a correr a toda velocidad a través de la brecha que habían abierto en el cerco enemigo. Juan tomó un pañuelo y lo utilizó de manera urgente para vendar el brazo izquierdo de Elías, tratando de controlar la hemorragia. Luego, levantó el brazo que había sido amputado del suelo y, llevando consigo al diplomático, salió corriendo tras ellos. Los 5 tenían un único camino a seguir: el muelle donde se encontraba el bote atracado. Maldición, que no escapen. La orden es matarlos a todos. Nodur, decidido a no dejarlos ir, ordenó a los soldados de su unidad que persiguieran a la misión. Disparen las flechas. Ante la orden de Nodur, los soldados imperiales dispararon una ráfaga de flechas al unísono. Una de ellas se clavó profundamente en el muslo derecho de Juan, quien todavía cargaba con el cuerpo de Elías. ¡Ac! Sin poder mantenerse en pie, Juan cayó al suelo, mientras que Elías fue impulsado hacia adelante. La flecha que se había incrustado en el muslo de Juan parecía haber afectado una arteria, ya que la sangre manaba con intensidad de la lesión. Al mirar hacia Elías, Juan pudo ver cómo el color desaparecía del rostro del diplomático debido a la pérdida de sangre de su brazo, cuya hemorragia no había sido contenida del todo. La situación era crítica. Como medida de emergencia, Juan se apretó el muslo con su propia corbata para frenar su sangrado y se arrastró hacia Elías para intentar cargarlo de nuevo. Ustedes, váyanse rápido. No se preocupen por mí. Elías, viendo a Juan intentar levantarlo a pesar de estar herido, le ordenó que lo abandonara. Sentía que con Juan también herido, sería imposible que lograran escapar cargando con él. En lugar de que ambos fueran capturados y asesinados, Elías pensaba que era mejor que al menos uno sobreviviera. Eso es imposible. No podemos dejarlo atrás. Juan gritó con voz desgarradora. Mientras tanto, las flechas imperiales seguían silbando a su alrededor. Al notar la emergencia en la retaguardia, el soldado de primera Ángel y el soldado de primera Rodrigo regresaron de inmediato y abrieron fuego con sus pistolas para obligar a los soldados imperiales a cubrirse, deteniendo su avance. He perdido demasiada sangre, ya no tengo salvación, es mi fin. No diga eso. Si le hacemos una transfusión aún podrá salvarse. Es inútil. Señor Elías. No se rinda. Juan negaba con todas sus fuerzas las palabras de Elías, quien parecía aceptar su muerte. Elías puso su mano derecha sobre el hombro de Juan, que mostraba una expresión de profundo dolor, y habló en un tono persuasivo. Informa pronto, a nuestro país, el Imperio Artia le ha declarado la guerra a México. Váyanse.
Elías rogó que lo dejaran atrás con el fin de avisar al gobierno mexicano lo más pronto posible sobre la declaración de guerra de una potencia importante y sobre la maligna intención que amenazaba con sumergir a su nación en el caos del conflicto. Sin embargo, en ese momento, una voz furiosa reprendió a Elías desde atrás. «Deja de intentar ser un héroe. ¿Crees que podemos obedecer una orden como déjenme atrás? Exclamación de cierre. Juan y Elías se dieron la vuelta y vieron a Íñigo, quien se suponía que ya había escapado. Detrás de él, Ángel y Rodrigo mantenían sus pistolas listas. Ángel, Rodrigo. El cabo Juan está herido. Lleven ustedes a Elías. Entendido. Cumpliendo con las instrucciones de Íñigo, los dos soldados de primera se lanzaron contra Elías. Juan, que tenía herida en la pierna, volvió a avanzar utilizando el hombro de Íñigo como apoyo. De esta manera, mientras contenían el avance del ejército imperial con disparos de cobertura, los cinco se adentraron en la oscuridad nocturna y consiguieron llegar al muelle. El motor del barco que llevaba a la misión inició su motor y se dirigieron lejos del puerto. Fueron salvados por el Allende, donde al fin lograron informar al gobierno mexicano sobre la declaración de guerra del imperio. Juan y Elías tuvieron atención médica inmediata de los doctores a bordo. Sin embargo, Elías, quien ya había perdido una gran cantidad de sangre y había caído en coma por un choque hipovolémico, murió a causa de una falla orgánica múltiple a pesar de las transfusiones realizadas. Luego de la entrega del informe, el gobierno de México organizó una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional. Los secretarios iniciaron un debate urgente sobre cómo reaccionar ante este acto horrible y la declaración oficial de guerra de ese imperio. Fin del capítulo 11. El link a la historia